Señor, ven Salvador. Los profetas mantienen encendida la esperanza de Israel. Nosotros como un símbolo encendemos esta segunda vela. El viejo tronco está revolotando, florece el desierto. La humanidad entera se estremece porque Dios se ha sembrado en nuestra carne. Que cada uno de nosotros, Señor, te abra su vida para que brotes, para que florezcas, para que nazcas y mantengas en nuestro corazón encendida la esperanza. Este segundo domingo se caracteriza por el tema de la conversión penitencia, como lo vamos a escuchar en la palabra de Dios. Comienzo de verdad mi camino de conversión. Hacer recuento de todos los pecados es importante, pero lo realmente decisivo es la sinceridad de la conversión al Señor y a nuestros hermanos. Es el momento de revisar nuestras actitudes para con Dios, para con el prójimo, para con la comunidad, para con la familia, para conmigo mismo. Dios mío, con todo mi corazón me arrepiento de todo el mal que he hecho y de todo lo bueno que he dejado de hacer. Porque al pecar te he ofendido a ti, que eres el supremo bien y digno de ser amado sobre todas las cosas. Propongo firmemente con la ayuda de tu gracia hacer penitencia, no volver a pecar y huir de las oraciones del pecado. Señor, por los méritos de la pasión de nuestro Salvador, apiádate de mí. Señor Jesús, que quisiste ser llamado amigo de los pecadores, líbrame ahora de mis culpas por el misterio de tu muerte y resurrección, que tu paz florezca en mí, para que pueda dar fruto de amor, justicia y verdad. Amén. Amén. Dispongámonos para esta celebración. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel año, en el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes rey de Galilea, y su hermano Felipe, virrey de Turea, y Tracónide y Lisanio, virrey de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Elévense los valles, desciendan los montes y colinas, y que lo torcido se enderece, lo escabroso se iguale, y todos verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Nosotros vamos avanzando en esta preparación que el Adviento nos pide que asumamos para asumir el mismo Evangelio que acabamos de leer y que nos sitúa en una época específica, por así decirlo, de la historia humana, para el inicio de la predicación de Juan el Bautista, precursor del Señor. Porque el relato comienza haciendo referencia a esa situación de dependencia, por así decirlo, una dependencia política de la provincia de Judea, cuya capital era Jerusalén y que estaba sometida al imperio romano para ubicar la acción de Juan, que predicaba en el desierto a orillas precisamente del río Jordán. Predicaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Por eso recordemos que en su significado ritual originario, bautizarse era sumergirse en el agua del río que simboliza el torrente de la vida para salir vitalmente renovado, vitalmente, para salir limpio. También hoy en este preciso momento de la historia presente, en este tiempo litúrgico del Adviento, mis queridos hermanos, comenzando el último mes de este año 2012 y estando próximas las fiestas de la Navidad, la palabra de Dios nos sigue invitando a reconocer la necesidad de una verdadera
conversión, rectificando nuestro comportamiento, porque de eso se trata. Porque hay que rectificar en todo lo que implica seguir el camino que nos conduce al Señor, para que así se renueve en nosotros la vida espiritual que nosotros un día recibimos en el bautismo y que nos convirtió a todos nosotros en portadores de gracia y de bendición. Una gracia que nos tiene que hacer a nosotros digna morada del Señor, como ayer lo estábamos nosotros reconociendo en la Santísima Virgen María y en todos nosotros. Por eso, en nuestro lenguaje solemos emplear el término voz que clama en el desierto para referirnos a un mensaje que nadie escucha o que no es tomado en cuenta. Una voz que clama en el desierto, en el desierto. Sin embargo, el significado original de esta expresión que el Evangelio toma del profeta Isaías, acordémonos, para aplicar a la predicación de Juan el Bautista en el desierto de Judea, es el de un anuncio que proviene de Dios y llega a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Es un clamor de Dios. Preparen el camino. Preparen el camino. Prepárense para asumir aquel que es el camino, la verdad, la vida. Porque es que tanto este profeta Isaías, a la que hace alusión el Evangelio, como la evocada en la primera lectura del profeta Baruch, se han ido escribiendo siglos, 5 siglos y medio antes del Señor, cuando nosotros mismos, recordemos, los judíos se preparaban para emprender ese camino de regreso a Jerusalén después de ese destierro en Babilonia. Por eso la liberación de aquel cautiverio en el que habían permanecido durante 40 años fue precisamente el origen del Salmo, porque este domingo se propone como Salmo ese que expresa una esperanza grande en Dios, que para quien sufre y se acoge a Él puede cambiar la tristeza en alegría, el llanto en gozo. Ese es el origen. Y esa debe ser para nosotros la importancia de una verdadera conversión. Porque en el texto de Baruch es Dios mismo quien ha ordenado que sean trabajados todos montes, precisamente, que sean rebajados los montes, que sean elevados los collados eternos, colmados los valles hasta allanar la tierra para que Israel marche seguro, es decir, brindarle todo lo que necesita para su regreso del destierro. Por eso en Isaías, evocado en el Evangelio, hay una exhortación específica a que los beneficiarios de esta acción, digámoslo también, y de verdad de Dios, colaboren activamente en la preparación del camino. Aquellos quienes están y que se pueden sentir beneficiados, preparen el camino del Señor. Porque en efecto, la traducción de este pasaje, mis queridos hermanos, es clara. Una voz clama. Una voz está clamando. En el desierto abrir el camino a Dios, trazar en la estepa una calzada recta a nuestro Dios. Preparen. En todo caso se trata de una imagen simbólica, no lo olvidemos, para indicar que el camino que conduce al reencuentro con Dios es necesario no solo recorrerlo, sino rehacerlo, allanar los senderos, enderezar lo torcido, cambiar. Hoy diríamos, repitiendo indiscutiblemente uno de los libros del Antiguo Testamento, del Cantar de los Cantares, que también bellamente está diciéndonos: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Hagamos camino, preparemos el camino del Señor. Porque si el Evangelio hoy termina con esa frase de la cita del profeta que constituye una promesa para quienes efectivamente se dispongan a encontrarse con Dios, rectificando lo que hay que rectificar, para eso se necesita la conciencia de saberse pecador, corrigiendo lo que hay que corregir. Esa es la manera de ver la salvación de Dios. Es el sentido más profundo de experimentar esa acción liberadora que Él ha querido realizar por medio de su Hijo Jesucristo al llegar a nosotros. Dios hecho hombre, Hijo de Dios, Hijo de hombre, como Jesús mismo solía llamarse, cuyo nacimiento nos disponemos a celebrar una vez más al terminar precisamente este año 2012. Por eso pidámosle al Señor en este día que nosotros recordemos que este tiempo
del Adviento en el cual nos encontramos no solamente se refiere a la primera venida del Señor hace poco más de 20 siglos, sino que implica también una esperanza activa en su venida gloriosa y definitiva al final de los tiempos, para que cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, entienda que puede llegar a ese encuentro con Él cuando pasemos a la eternidad. Y por eso preparar ese encuentro es fundamental. En la segunda lectura de este domingo, el apóstol Pablo nos dice, y le dice a los primeros cristianos de la comunidad de Filipos, ciudad situada en Macedonia, unas palabras que también vienen dirigidas y que podemos cada uno de nosotros interiorizarlas como debemos hacerlo con la palabra de Dios, para que se convierta en un criterio de vida, de comportamiento. Cuando Pablo nos dice, pido en mi oración que el amor de Cristo Jesús siga creciendo más y más en ustedes, siga creciendo en cada uno. Así podrán vivir una vida limpia, avanzar sin tropiezos hasta el día en que Cristo vuelva. Por eso hay que entenderlo. Si esto está pidiendo el apóstol, que el amor de Cristo siga creciendo, ojalá que sea ese amor que nosotros recibimos en la Eucaristía cuando nos alimentamos de Él. Esas instrucciones y esos criterios de la palabra cuando lo escuchamos de verdad, para que esto nos prepare al día en que Cristo vuelva, nos prepare ahora para el Adviento, nos prepare para poderlo ver cercano a nosotros en los acontecimientos de la vida, pero nos prepare también para el momento en que para todos está marcado y que solo Dios lo conoce, cuando tengamos que presentarnos delante del Señor. Por eso preparémonos pues para que en la fiesta de Navidad podamos realmente ver la salvación que quiere realizar el Señor en cada uno de nosotros, si lo dejamos actuar en nuestra vida. Tal salvación solo es posible para quien quiera de verdad convertirse a Él, siendo, mis queridos hermanos, una persona que sale del egoísmo, de ese cautiverio en que lo tiene el egoísmo, en que lo tiene la violencia, la injusticia, rectificando lo que hay que corregir para ponerse en camino con la ayuda de Dios hacia el encuentro pleno y feliz con Él en una verdadera comunidad de amor, para que nosotros, resarciendo tantos daños que hemos venido causando, nos dispongamos en esta Navidad a permitir que el Señor nazca de verdad en el corazón de cada uno de nosotros y que su nacimiento nos conduzca a nosotros a cumplir con la misión para la cual fuimos consagrados en el bautismo, como debe de hacer posible la construcción del reino de Dios entre nosotros, para tener la certeza que tendremos derecho a participar de Él cuando llegue el momento